Increíble, dramático. Yo no sé si ustedes de repente por ahí pues no les habrá generado la alerta, la alarma de esa situación que se está viviendo prácticamente todos los días desde hace muchos años en el cauce del río Rímac, y también nos ponemos a pensar qué ocurre en el interior de nuestro país, pero esto en definitiva tiene que generar alertas y cambios. Y hablando de estas alertas y cambios, ya estamos con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien nuevamente nos visita para hablar de esta problemática. Ministra, nos hemos quedado horrorizadas no solamente por las imágenes, sino por la desidia, ¿no?, de muchas personas aún que pretenden pues pensar que este planeta no se va a de alguna manera pues mantener solo, sin que nosotros hagamos cambios o esfuerzos. ¿Cómo está? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y tú has tocado una palabra que justamente es clave, ¿no? Desidia. Hemos visto a esa persona, y muchos como él tienen el negocio de ir a las construcciones, de repente son gente que hace alguna refacción en una casa y le ofrece al dueño o dueña de la casa botarle el desmonte. Y la forma más rápida que tienen es coger su carretilla y llevarla al río. Y eso es una cosa que no podemos permitir los vecinos. O sea, el otro tema que hemos visto ahí son los vecinos que están mirando la situación y no hacen nada. No lo llaman la atención, no llaman a la autoridad. Y eso es parte justamente de lo que tenemos que lograr en nuestro país. Un cambio de actitud, un cambio de cultura. Tú también lo has dicho bien. El tema de los residuos en el agua, ¿no? Y Carla lo ha comprobado en la visita ahí, no nos permite luchar contra la anemia. Y eso es algo muy importante porque hemos visto que hay una prioridad del Estado que nos involucra a todas las personas, que es luchar contra las cifras de anemia que aún son fuertes, ¿no?, y que se están tratando de reducir en nuestro país, pero una herramienta estratégica es la calidad del agua. Entonces, absolutamente. Es un círculo virtuoso. Justamente hablando del agua, ministra, ¿qué le parece? Hacemos un paréntesis porque también nos acompaña una representante del ANA, la directora de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Ella es Carmen Lourdes Yupanqui, con quien también quisiéramos recoger en principio cuál es el abordaje que hace la institución que ella también es partícipe, es miembro, para erradicar y luchar contra estas situaciones que vemos pues en los cauces de los ríos. ¿Cómo está, señorita Yupanqui? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Efectivamente, la Autoridad Nacional del Agua viene realizando la identificación de 547 fuentes contaminantes a lo largo del río Rímac, tanto en la parte alta, media y baja. Tenemos mucha preocupación por el trabajo con nuestras autoridades locales, municipios locales, porque la mayor parte se encuentran identificadas en la parte media, en la parte media de la cuenca del río Rímac. Tenemos también que el 30% de estas 547 provienen de vertimientos de aguas residuales domésticas que no están adecuadamente tratadas. Ahora, señorita Yupanqui, solamente se queda en el reconocimiento el trabajo que realiza el ANA en función a esto que ocurre pues en las riberas de los ríos y en el cauce mismo del río. ¿Qué acciones más emprende el ANA? El ANA realiza los monitoreos de toda la cuenca 2 veces al año como parte de sus actividades de sus actividades normales. También realiza la identificación de fuentes contaminantes y venimos trabajando en capacitar a los municipios locales en un reuso de las aguas residuales tratadas con fines de riego de parques y jardines. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes han visto que ya de alguna manera están brindando o rindiendo sus frutos, y qué trabajo queda pendiente? Porque si esta problemática continúa es porque en algún momento alguien no está haciendo bien su trabajo, o de repente pues la población no se está comprometiendo del todo. Bueno, la principal tarea es cultura del agua, cultura en términos de calidad del agua. Un agua sin buena calidad prácticamente no sirve. La principal tarea es trabajar con nuestras autoridades locales para que tomen conciencia y ellos a su vez puedan trabajar con su jurisdicción, con su población, para que todos, todos unidos podamos trabajar. El ANA necesita la participación de todos. Muy bien, muchísimas gracias, señorita Yupanqui, por habernos acompañado. Hemos tenido también la voz de lo que dice pues la Autoridad Nacional del Agua. Ministra, estaba sacando datos muy importantes que también incluso son manejadas por este inventario nacional de áreas degradadas por residuos sólidos municipales que tiene la OEFA, que es adscrita a su portafolio, y han detectado que hay 1.585 botaderos informales a nivel nacional, ¿no? Y entre los departamentos que tienen más botadero pues está Ancash, Cajamarca y Puno. Es decir, una problemática que alcanza no solamente Lima, que se replica en el interior del país y que en definitiva pues necesita pues un trabajo, una solución, ¿no? Mira, yo acabo de estar en Arequipa y cada vez que viajo a un lugar
voy a visitar los puntos críticos, voy a visitar los botaderos. Hace su recorrido, así como hemos visto. Exactamente. ¿Qué he encontrado en Arequipa, por ejemplo? En Arequipa tú tienes un botadero informal, que está prohibido tirar ahí los residuos, y tienes un relleno sanitario formal. ¿Ya? Uno está en la zona sur y el otro está en la zona norte. Entonces, ¿qué sucede? En el botadero de Paucarpata, que es el que está prohibido, que se ha cerrado, pero la gente sigue llevando sus residuos, inclusive algunos gobiernos locales siguen tirando ahí los residuos, lo hacen porque dicen que el otro está muy lejos. O sea, estás en la misma ciudad de Arequipa, ¿ya? Que está muy lejos. Y entonces, como no hay segregación en fuente, que es el paso más importante, que la gente se pare, entonces lo tiran todo. Y ahí es donde van los recicladores a tratar de separar, pero en unas condiciones que son absolutamente infrahumanas. Ahora, sabemos que hay un abordaje que ya se está haciendo, que es el tema de recuperación y reconversión de estos botaderos o estos rellenos sanitarios. Así es. Pero el problema es que en casos como este de Arequipa, municipios que siguen usando los botaderos no están permitiendo que estos se puedan cerrar y se puedan iniciar las actividades para recuperación. Ahí tú tienes un lugar, un relleno sanitario, que es el relleno de Quebrada Honda, donde todos los municipios pueden ir, pagan por la tonelada de sanitario, que es el relleno de Quebrada Honda, donde todos los municipios pueden ir, pagan por la tonelada dispuesta y tienen un servicio, un buen servicio de disposición final. Pero el tema acá es crítico en el cambio de cultura, ¿no? O sea, hemos visto a la gente sin ninguna preocupación, con todo desparpajo, tirar los residuos en el río. Los vecinos, sin ninguna cultura de denuncia, mirar lo que pasa. Y eso que reconocen, ¿no? Que es una situación que, bueno, pues es lamentable porque incluso puede incidir en su propia salud, pero bueno, ¿qué se hace, no? O mejor dicho, ¿quién empieza a hacerlo, no? Uno no asume su responsabilidad. El tema acá es, nosotros estamos trabajando fuertemente con los municipios, hemos visto el caso de Villa María del Triunfo, el caso de San Juan del Lurigancho, el caso de Comas, e inclusive el procurador del Ministerio del Ambiente está interviniendo en las denuncias penales, porque no se puede tolerar que una autoridad, porque ya se va, permita la forma como disponen en este momento los residuos en el río o simplemente no lo recogen, ¿no? Y ahí hay un tema en el cual la autoridad local es responsable de la gestión de sus residuos. Y nosotros ya he tenido una reunión hace poco con el alcalde Muñoz y hemos quedado en que en la primera quincena de enero, la primera reunión que él tenga con todos los alcaldes, vamos a hablar del tema de residuos sólidos. Una cosa interesante que hizo Miraflores y que otros distritos lo hacen es el tema de la segregación en fuente y de formalizar los recicladores para recoger de manera diferente. Y de la segregación de fuentes vamos a hablar ahora, pero me gustaría saber, para darle cosas prácticas y puntuales a lo que hemos visto, que nos genera mucha indignación. ¿Qué hacer en esos casos cuando vemos pues a personas que están arrojando desmonte a las riberas o al cauce del río Rímac? Hay pena, hay delito, hay falta. Yo puedo proceder como ciudadano, tomar una fotografía y denunciar. ¿Cuál es la acción? Miren, la indiferencia la tenemos que retirar de nuestra vida cotidiana. Si un vecino identifica a una persona que se acerca con residuos, llamarle la atención. La persona no entiende, tómenle una foto, graben un video. Y eso, pueden ir directamente a la comisaría a hacer una denuncia para poder identificar a la persona. Traten de que el rostro de la persona, si va con camioneta. Yo, por ejemplo, que estaba en Paucarpata, he tomado fotos. Habían a la placa ahí para poder identificar. Y estamos haciendo la denuncia para poder identificar. Ahora, esa denuncia la interpongo ante la comisaría y hay todo un procedimiento que se puede seguir. Hay todo no se va a quedar durmiendo el sueño. Esto es un delito de contaminación ambiental. Perfecto. ¿No? Entonces sí hay un procedimiento legal que se puede seguir. Hay una sanción absolutamente punitiva, es penal. Así es una sanción penal, ¿no? Porque la contaminación de esta naturaleza es un delito. Uno de los problemas que hemos visto acá en las imágenes es que, por ejemplo, mira, puro plástico, ¿no? Y en otros casos son residuos de construcción. Y ahí una de las cosas en las que vamos a fortalecer la fiscalización este año que viene, y de hecho ya lo hemos empezado a hacer, es el tema de las construcciones. O sea, Lima y las ciudades al interior del país están creciendo. Las empresas constructoras son responsables de disponer los residuos de la construcción en escombreras,
¿no? Que es todo un procedimiento específico para ese tipo de residuos. Así es. Y ahí usted De dice los algo domésticos importante. son responsables las municipalidades. Y hablando de lo doméstico, ministra, que antes que nos gane el tiempo, estamos hablando de que hay que combatir todo el tema de botaderos, empezando desde la cadena, el inicio, donde se genera el desperdicio que es en nuestros propios hogares, y hablamos de la segregación de fuentes. Así es. Muy importante. Y usted también ya emprendió incluso un tema muy particular y que conversamos porque también Sí. yo lo he hecho y lo estoy haciendo en casa. Cuéntenos, por favor. Efectivamente, mira, el sistema está diseñado para funcionar así. Las personas segregamos en fuentes, separamos metal, cartón, papel, vidrio de los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, la municipalidad debe formalizar a los recicladores. Así es. Y cada reciclador tiene una ruta. Ese reciclador debería ir, tocarte la puerta y recogerte, por ejemplo, todos los inorgánicos, el plástico, el papel. Plástico, papel, Te da cartón. tu bolsa vacía y tú le das una bolsa llena. Y eso debería pasar, según la cantidad de residuos que se generan en un distrito, 1 o 2 veces a la semana para los plásticos, los inorgánicos. Hay distritos que ya lo hacen, por ejemplo, Hay Magdalena. distritos que ya lo hacen efectivamente y que tienen que perfeccionar sus rutas o mejorar, digamos, el tema de la formalización de los recicladores. Y la municipalidad tiene que poder recoger los orgánicos separados de los inorgánicos. Exacto. Y para los orgánicos, ministra, la comprometo para que venga a visitarnos próximamente, porque incluso ya le había comentado una oportunidad que tuvimos de encontrarnos de que estamos preparando y marcando un bloque muy específico del tema ambiental, de conciencia con consejos prácticos utilitarios, y uno de ellos es el tema del compostaje, del compost, que usted ya lo realiza en casa, que yo lo realizo en casa, Así y es. que va directamente al todo tema del desecho orgánico. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, No te preocupes. porque este es un tema muy rico, que lo vamos a abordar seguramente más adelante, dentro de poco, esperemos Dios mediante, ¿no? Para darle tips utilitarios a la gente y saber que nosotros tenemos mucha participación en eso que hemos visto. Así Nosotros es. podemos erradicar, también hacer cambios sustentables, sostenidos, ¿no? Y que aporten muchísimo a este planeta Tierra, que es nuestra única casa. Gracias, ministra. No, gracias a ustedes. Usted por va a todo el venir, apoyo. va a tener que hacer nuestra caserita así dentro de poco, porque en verdad estos temas hay que hablarlos cada vez más, porque es un cambio de chip que tenemos que empezar. Efectivamente, esto es un cambio de cultura, ¿no es cierto? Y todos tenemos que cambiar nuestra cultura de la indiferencia. La indiferencia ante la falta de gestión de residuos, la indiferencia ante la lucha contra la anemia y la indiferencia ante la lucha contra la violencia contra la mujer. Es un trabajo coordinado, transversal. Hacemos un cambio pequeñito, es un cambio en todo. Así es. Gracias, ministra. Vamos a hacer una pausa.